compañeros? Muy bien. Muy buenas noches, compañeros. Hoy vamos a platicar sobre los elementos de la obligación, compañeros. Ya habíamos platicado sobre lo que era la obligación como tal, la historia de la obligación, ¿verdad? Características de la obligación. Pero el día de hoy vamos a platicar sobre los elementos que integran la obligación. Los elementos que integran la obligación, compañeros, básicamente son tres: los elementos subjetivos o personales, elementos materiales u objetivos y elementos formales o vínculo jurídico. Esos son los tres elementos que integran la obligación. Vamos a platicar sobre cada uno de ellos. El primero son los elementos subjetivos. Ya nosotros habíamos tenido la oportunidad de platicar sobre los elementos personales o subjetivos. Ya habíamos platicado sobre el acreedor y el deudor como sujetos integrantes de la obligación. Pero fíjense, compañeros, que básicamente ellos integran la obligación clásica, la obligación típica, ¿verdad? La que solo tiene un acreedor y un deudor. El acreedor es aquella persona que tiene la potestad o el derecho de exigir el cumplimiento de la obligación. Ahora, el deudor es aquella persona que tiene la obligación o el compromiso de cumplir con la obligación o con el deber jurídico al cual se comprometió. Les ponía yo el ejemplo en la clase pasada de una persona que solicita un préstamo al banco, ¿verdad? El banco va a ser el acreedor, es la persona jurídica, la persona colectiva, y yo que estoy solicitando el préstamo voy a ser el deudor, quien está obligado a cumplir con la obligación. El banco tiene el derecho de exigirme el cumplimiento de la obligación. Fíjense que el hecho de que exista un acreedor y un deudor no quiere decir que eso sea solamente el universo de la obligación. Las obligaciones básicas, las obligaciones típicas están conformadas por un acreedor y un deudor, pero puede existir tantos acreedores como así sea, y pueden existir tantos deudores como se considere. Entonces puede ser que en una misma obligación haya varios acreedores y haya varios deudores. Aparte de la obligación típica donde hay un acreedor y un deudor, la obligación más común es donde existe un acreedor y varios deudores. Ya en la época de Roma, compañeros, recordemos que Roma, con su carácter imperial o de gran potencia, en el pasado tuvo mucha influencia cultural y mucha influencia jurídica. Entonces ya los romanos contemplaban una figura para señalar a esta situación cuando existe multiplicidad de sujetos en una obligación. Esta figura se llama concurso partes fiunt. Es un término
en latín, ¿verdad, compañeros? Recordemos que los romanos, pues eso era lo que hablaban en latín. Por eso es que tantas de las instituciones y figuras que nosotros vemos en la actualidad se encuentran en latín, y esta no es la excepción. Entonces, concurso partes fiunt es cuando se refiere a que existe multiplicidad de sujetos en una obligación, es decir, hay acreedores y hay deudores, varios. Luego, fíjense que nosotros pudiéramos decir, bueno, en la obligación básicamente se sabe quién es el acreedor y quién es el deudor. En la mayoría de obligaciones así es. Pero hay casos muy especiales, compañeros, y muy radicales donde no es así. Donde no se sabe quién es el acreedor y quién es el deudor, sino después de una serie de situaciones. Uno de los ejemplos es el hecho de que yo haya perdido mis documentos, o sea, extravié mis documentos, y para evitar presentar las denuncias y todo ese procedimiento que se tiene que llevar a cabo, voy y establezco que voy a otorgar una recompensa a quien me devuelva mis documentos, ¿verdad? Entonces voy y digo, mire, pues yo voy a recompensar a quien me devuelva los documentos. Entonces ahí yo me estoy comprometiendo, yo ya estoy dentro de una obligación, pero estoy como deudor, porque yo tengo que pagar la recompensa. Entonces el acreedor, que es el que me va a cobrar a mí, no sé quién es, sino aparecerá en el momento en que lleve los documentos que yo extraví, entonces yo ya le pagaré. Entonces ahí no sabemos quién es el acreedor. Y otro de los ejemplos es al momento de constituirse como herederos. Resulta que en un sucesorio, en un proceso sucesorio, muchas veces hay un procedimiento por medio del cual se solicita, ¿verdad? O la ley llama a quienes van a ser los herederos. Pero una vez llama a quienes van a ser los herederos, hay un procedimiento en el cual se declara herederos a tales y tales personas. Y si ellos van a aceptar o no van a aceptar la herencia. Resulta que la herencia no solo está constituida por activos, sino también hay pasivos, es decir, hay créditos, hay préstamos de por medio. Entonces ahí sabemos quién es el acreedor, pero hasta que el heredero acepte la herencia, vamos a saber quién es el deudor. Puede ser que no lo acepte, yo no acepto la herencia. Entonces, estos son casos ya más radicales, compañeros, un poquito más extremos. En la mayoría de los casos, al constituirse un contrato, puede establecerse fehacientemente quién es el acreedor y quién es el deudor. Pero como les digo, no siempre es así. Hay casos más extremos, como el caso de las herencias, o en determinado momento el caso de las recompensas. No sé si ustedes recuerdan que hace algún tiempo el Ministerio de Gobernación se comprometió a otorgar una recompensa si se le daba cierta información. Entonces ahí el ministerio se constituía como un deudor, pero no sabíamos quién era el acreedor, porque ese es hasta que se le diera la información correspondiente que iban a poder proceder, ¿verdad? Para que la obligación ya quedara debidamente formalizada. Veamos ahora el segundo de los elementos, compañeros. Miremos la siguiente diapositiva. El segundo de los elementos es el elemento material, objetivo o material, ¿verdad?
El elemento objetivo material es aquel bien en torno al cual gira la obligación, ¿verdad? Es el bien conforme el deudor va a asumir esa actitud de dar o no dar, de hacer o no hacer. Es esa realidad material de una obligación. Fíjense que esto necesita y requiere ciertas características para que pueda ejecutarse, para que pueda nacer a la vida jurídica. La primera de ellas es que la realidad material o elemento objetivo tiene que ser posible. Tiene que ser posible, es decir, tiene que existir ese factor de posibilidad para que en determinado momento la obligación pueda cumplirse. Y les pongo un ejemplo. Resulta que yo voy a comprar un terreno y veo los diversos anuncios y en uno de los anuncios me dice el terreno que va a comprar es de tanto, o sea, las dimensiones, pero me dicen que está ubicado en la luna. Entonces al principio dice uno, bueno, ¿cómo? En el satélite natural de la Tierra, en la luna. Entonces ahí la tecnología no ha llegado a tal grado de poder realizar, ya se pueden realizar viajes espaciales, pero no para ese tipo de cosas. Entonces no es posible, no hay posibilidades. Fíjense que en un inicio, lo que me parecía interesante a mí de este ejemplo, es que en un inicio yo lo ponía como un ejemplo extremo. Pero hace poco, no hace unos cuantos años, salió un proyecto que tenía un país para empezar a disponer de terrenos, no a notificar, pero sí disponer de terrenos en la luna, precisamente. Entonces, eso todavía no es factible, ¿verdad? Entonces, la obligación ahí no se puede constituir. No es posible. No se puede constituir. La imposibilidad que se genera dentro del elemento objetivo puede ser de diversos tipos. Puede ser originaria, es decir, que desde que comienza la obligación o desde que se va a constituir, hay una imposibilidad. No se puede, como el caso el caso de los terrenos en la luna. Desde que me lo están ofreciendo, no se puede. No hay posibilidades. A ver, el compañero David, ¿tú levantó la mano? Buenas noches, licenciado. Una Buenos. pregunta. ¿Qué Sí. pasa con un terreno, verdad? El cual puede que mi papá esté comprando, ¿ok? Ujú. Sin embargo, él está pagando poco a poco, ¿verdad? Sí. Resulta de que faltando 5 pagos, mi papá fallece. Ujú. Entonces, eh, ¿cómo quedaría yo ahí? ¿Quedaría como heredero o quedaría como deudor todavía? Mire, fíjese que ahí hay varias circunstancias que se tienen que considerar. La primera de ellas es que si el terreno ya está a nombre de su papá, probablemente lo que tenga constituido sea un gravamen, es decir, esté hipotecado, porque está sirviendo de garantía para cumplir con el pago que hay que hacer del mismo bien. Generalmente los bienes inmuebles se solicita un crédito, el banco le paga al vendedor y uno se queda pagando al banco. Entonces, si le quedan 5 o más mensualidades que pagar, lo que tendrá que establecer
es si no hay un seguro dentro de la obligación, que a la muerte del deudor se pague automáticamente la deuda. El seguro entre y lo pague. Esa puede ser una de las vías. La otra es que sí lo van a declarar heredero, pero es posible que la deuda subsista y pues y tenga que constituirse como deudor también. Depende de las condiciones que estén establecidas dentro del contrato por medio del cual su papá adquirió el terreno y el crédito. Gracias, licenciado. A la orden, compañero. Entonces, como les comentaba, está la imposibilidad originaria, que es desde un inicio. Al momento de constituir la obligación, ahí ya se constituye la imposibilidad, ¿verdad? No se puede realizar la obligación. Pero puede ser que una vez iniciada la obligación sobrevenga alguna situación complicada que deje sin efecto esta obligación, que ya no sea posible. Entonces, a eso se le denomina imposibilidad sobrevenida. Es cuando ya la obligación ha sido constituida. Por ejemplo, yo tengo un terreno y resulta que el terreno está a la par de un río, y resulta que hay una crecida y el río se lleva la mitad del terreno o se lleva la totalidad del terreno. Entonces ahí se modifica y hay imposibilidad, porque ya la obligación no va a ser igual. Ya no se puede constituir como se constituyó en un inicio, bajo las mismas condiciones, porque el bien, la realidad material de la obligación cambió, se vio afectada. Imagínense que desaparezca totalmente el terreno. Entonces ya no es posible. La posibilidad, esa característica esencial, se pierde. Otra situación. Nosotros vivimos en un país que se ve afectado muchas veces por situaciones naturales, ¿verdad? Situaciones climatológicas. Si no, vean lo que pasó hace unos días, esos calores tan fuertes que estaban haciendo, y de repente ese cambio tan brusco, ahora hay mucho frío. Entonces eso puede afectar, por ejemplo, las cosechas, y recordemos que las cosechas en determinado momento pueden ser objeto de obligaciones. Pues voy a entregar tantos productos de tal vegetal o alguna cuestión así. Entonces, la imposibilidad natural es cuando por motivos de la naturaleza se ve truncada la obligación, ¿verdad? Se ve afectada. Entonces ahí ya no se puede en determinado momento constituir la obligación, porque hay una imposibilidad de tipo natural por algo que la naturaleza trajo consigo. Pero también hay imposibilidad jurídica, compañeros, que la misma legislación trae como consecuencia, que evita o impide que surja la obligación. Les pongo un ejemplo. Resulta, como aparece en algunas películas, de personas que ven que en su patio, por ejemplo, o en su propiedad, encuentran petróleo y disponen de él y se vuelven millonarios. Pero en este caso, aquí lo que se encuentra en el subsuelo, compañeros, lo que está en el subsuelo pertenece al Estado, de conformidad con la ley de hidrocarburos. Entonces, yo no puedo disponer de ese petróleo, ¿verdad? Tendría que tramitar una licencia. Entonces, para poder comercializar y constituir obligaciones en relación a la disposición del mineral que yo encuentre en mi patio. Entonces no puedo.
hay una imposibilidad jurídica ahí, porque la misma ley me impide a mí disponer de esos materiales, de ese mineral. Entonces, esa imposibilidad debemos de tenerla en consideración. Eso puede ser en relación a la explotación minera, pero puede ser también en otras circunstancias donde la ley impida, haya un impedimento legal y eso provoque que en determinado momento no pueda constituirse la obligación. A ver, el compañero Daniel Humberto Mendoza. Sí, licenciado, buenas noches. Fíjese que yo recuerdo que hace algunos años había una construcción de unos residenciales y ya realmente iban bastante avanzados, pero empezaron como una nueva etapa del residencial y encontraron un sitio arqueológico ahí, hay ruinas, hay vestigios, entonces paralizaron la construcción, ¿verdad? Hasta la fecha no sé en qué pararía ese residencial, pero sí me llamó la atención porque hubieron personas que ya tenían su casa comprada y que estaba cerca de ahí, entonces ya no les entregaron las casas. En este caso, ¿qué pasaría cuando se encuentra un sitio arqueológico en alguna propiedad? Fíjese que con lo de los sitios arqueológicos es algo también bien especial, porque sí hay legislación al respecto. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en esta área de Miraflores, todo ese sector, Caminar Cuyú, todo eso está lleno de sitios arqueológicos, e incluso el centro comercial Miraflores tiene una parte donde tiene una especie de museo y hay montículos. Pueden existir varias situaciones. Ahí le dieron una salida, porque, por ejemplo, se constituyó un museo y una obligación de tener parte de la situación arqueológica allí. Pero en otros casos no se puede. Por ejemplo, lo que usted me estaba comentando de la lotificación, ahí realmente habría que establecer qué va a suceder con las personas que ya habían comprado. Fíjense que muchas veces las lotificadoras se apoyan en seguros, como lo había comentado con anterioridad, y puede ser que haya un seguro que cubra esta situación, pero si el sitio se ajusta en determinado momento a situaciones o hay situaciones arqueológicas en las cuales hay un impedimento concreto, entonces ya no se podría seguir con la construcción. Las ventas se verían entorpecidas y tendrían que devolver el dinero, siendo en el caso más extremo. Pero habría que ver en qué forma afectan o afectaron el sitio arqueológico para ver qué salida se le puede dar. Porque hay algunos lugares en los cuales sí se ha podido y en otros no. No sé si respondo a su pregunta, compañero. Sí, licenciado, gracias. Sí, realmente se tendría que ver qué tipo de construcción y todo, ¿verdad? Exactamente. Muchas gracias, licenciado. A la orden, compañero. A ver, el compañero Eric Giovanni Medrano. Sí, licenciado, me surgió una duda también a mí para no salirme de contexto de la imposibilidad de la obligación. Siguiendo con el compañero Humberto de la residencial donde vieron un sitio arqueológico. Encontraron un sitio arqueológico, entonces, pero en este caso las personas ya habían pagado, pero hay personas también que pues la dan a pagos y todo, piden su casa a pagos, entonces ahí perdería, entonces ahí ya no sería posible constituir la obligación. Constituir la obligación de ya no dar, porque obviamente la están cerrando. Entonces, ¿de qué forma arreglarían si ellos están pagando un terreno, pero lo imposibilita el de seguir dando la obligación como deudor? Fíjese que ahí lo que habría que hacer era, como yo le comentaba al compañero, es que lo que pasa es que como las obligaciones tienen la particularidad tienen situaciones genéricas para la mayoría,
pero hay particularidades que deben de considerarse de conformidad con la ley que están afectando y cómo la están afectando. Fíjese que el hecho de poder solicitar la compra por medio de planos, ¿verdad? Que las casas todavía no estén hechas y todo, pues muchas veces es comprar a futuro, ¿verdad? Y eso puede traer en algún momento algunas consecuencias un poco difíciles de sobrellevar, como este caso. En este caso, en teoría, la notificadora tendría que devolver el dinero si las obligaciones ya no se pueden constituir, o en determinado momento pedir la revisión del contrato para que sea a través de un juez quien él establezca de qué manera se van a devolver, se va a devolver los recursos que se habían implementado o el dinero que se había pagado, o si se va a seguir adelante o cómo se va a constituir la construcción, de qué manera afectaron el sitio arqueológico, de qué manera, de conformidad con la ley específica de la materia, se puede continuar. Porque como le digo, hay algunos sitios donde sí se ha logrado continuar, pero hay otros que no. Entonces habría que establecer qué situación es la que va a afectar. En relación a las obligaciones ya constituidas, habrá que revisarlas y habrá que establecerlas antes de dejarlas sin efecto, porque ahí realmente pierde tanto el comprador como el vendedor. Entonces, en primera instancia, entre ellos tendría que llegarse a un acuerdo, pero si no se llega, entonces se pide una revisión del contrato a nivel judicial. Sí, usted indicaba que había que hacerlo por medio del juez, pero siento que el que llevaría las de perder aquí sería el deudor de que está adquiriendo la casa, porque... El comprador. Ajá, sí. Porque ellos, o sea, cuando él firmó un contrato, él no sabía o no existía ninguna cláusula donde dijera de que va a haber algo ahí en el terreno. En el subsuelo, sí. Entonces, en lo que se investiga, yo me imagino que el que va a ir perdiendo o lleva las de perder va siempre, en este caso, el comprador, ¿verdad? Por eso es que ahí sería necesario recurrir a un órgano jurisdiccional, ¿verdad? Para que sea a través de un proceso judicial. El problema del proceso judicial es que lleva tiempo y dinero, ¿verdad? Para poder devolver. Generalmente, las compras en planos se han visto afectadas porque pues, solo alguien que la quiera comprar al contado, ¿verdad? O con la máxima cantidad de abonos, porque también se puede hacer compra a través se puede celebrar promesas de venta, por ejemplo, ¿no? Que sería un poquito más sencillo, solo sería una parte del dinero y ahí mismo se establece qué va a pasar si en determinado momento hay alguna imposibilidad para continuar. Incluso en algunos contratos lo incluyen, ¿verdad? Como un factor condicionante, como una condición a futuro, que las condiciones son hechos inciertos que en un futuro deben de comprobarse o no. Entonces, probablemente se pueda constituir en algún momento, tal vez no con esas palabras, ¿verdad? Si se encuentra en el subsuelo o alguna cuestión así, pero sí pueden incluir situaciones en las cuales la obligación se ve imposibilitada. Entonces, creo que ahí tiene que ver mucho el caso específico. Muchas gracias, licenciado. A la orden, compañero. A ver, la compañera Luisa Rangel. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Fíjese compañera. que lo mío es completamente diferente, pero a la vez también hay una obligación ahí. Fíjese que yo estoy actualmente en un problema que ya no hubiera sido problema, pero a la vez despertó. En el pasado nosotros tuvimos una deuda con Bancafé. Entonces ellos hicieron un proyecto que se llamaba Cuchucasas. Entonces estaba bien claro que usted tenía que ir a pagar y a pagar y a pagar, pero en eso el banco desaparece.
desaparece y desapareció con dinero, incluso desapareció con un montón de anomalías y ahí se viene a caer en mora. Pero aún así con la mora uno sigue porque esa cartera comenzó que para el Banco Reformador, para el Agromercantil, que para Ban Rural, que para todos lados, y uno iba a pagar y a pagar. Pero en un momentito en que uno miraba, yo dije, de 5 años para acá, dije yo, o me quitan la mora y me la dejan aparte para estar pagando la mora, o me dejan el capital, pero no puedo seguir pagando y no me baja el capital y solamente estoy entreteniendo la deuda. Resulta que 5 años después, ahora sí aparecen, porque si usted mira que una propiedad tiene 2, 3 meses que no están pagando, pues entonces localizar al propietario y entonces recogérsela si no está en posibilidad de pagarla. Pero mi capricho fue de que no me abonaban a capital y no bajaba la deuda. Entonces ahora aparece una oficina de cobranza y ese proyecto de 250 casas, de todos unos ya murieron, a otros no les interesa seguirse endeudando, los otros se desencantaron, solo quedaron 6 en la lucha. Y por esos 6, como no tiene fuerza el proyecto de que quieran rescatar todo el dinero, resulta que ahora las oficinas de cobranza le dicen a uno, para ahorita fin de mes de enero, o paga o la desalojamos. Entonces viene usted y dice, bueno, ahí hay dinero ya invertido, hay sueños, hay material, yo construí, me hicieron pagar un seguro, ahí sí que como dicen cuando hay, se hundió el terreno, algo pasó, hay algo catastrófico. Entonces un seguro de líneas aledañas le llaman. Y resulta que ahora que usted dice, quiero plazo para juntar el dinero, pues porque eso no lo tengo en la mano. Porque tampoco uno dice esta deuda va a desaparecer, o que el Código de Comercio hay una parte que dice que hay deudas que prescriben, pero uno no busca eso, uno lo que busca es tiempo para lograr pagar esa deuda. ¿Hasta dónde las compras que son de ese proyecto está con fideicomiso? Entonces usted no puede decir, voy al banco, voy a solicitar el dinero, cancelo acá donde me están ahorita exigiendo y de ahí saco del fideicomiso la hipoteca y ya vengo yo y la puedo vender, comprar o continuar con ella. ¿Hasta dónde está en ley que las casas de cobranza lo hostiguen a uno de que sí lo van a sacar y usted va a hablar con el banco y dice, deme en plazo siquiera, ¿qué le digo yo? Los 40 días mientras sale el remate y todo, y ellos se niegan a todo eso? ¿Cómo puede manejar uno eso si ellos están con esa presión de que tiene que pagar o desaloja, pero ya el plazo ya se le venció porque 5 años no pagó, le dicen a uno? Sí, pero porque ustedes tampoco querían arreglar nada. Y otra cosa, que ellos desaparecieron y hasta ahora aparecen de nuevo. ¿No tenían personalidad jurídica durante esos 5 años o qué pasó, licenciado? Mire, lo que pasa es que en esa situación lo que se ha suscitado es que en algún momento han desaparecido algunos bancos, ¿verdad? Y las carteras se han trasladado a terceros acreedores, ¿verdad? Como lo que usted comentaba. Eso muchas veces ha provocado que haya una tardanza y un retardo. Entonces, en algún momento, la cartera que incluía su crédito se fue a otro acreedor, que fue quien compró esa cartera. Lo que sucede aquí es que esa forma de hostigar que tienen ellos tiene que estar fundamentada, ¿ya? Eso no debería de ser permitido, pero lo que pasa es que a usted le ha llegado alguna notificación sobre un proceso, un sumario de desahucio. No, licenciado, lo que tienen, pues eso es lo que a mí me tranquiliza, porque hablé directamente con uno que es más legal y me dijo, son 3 citaciones y en la última ya va el Ministerio Público y todo, un juez y todo. La cuestión es que yo lo que quiero es que a mí no me van a dar la cantidad que necesito y es mínima, licenciado, si hasta ellos mismos dicen, pedirle más sería injusto. Usted lo que tiene que hacer es tratar de llegar a un acuerdo con ellos. No quieren nada, licenciado, solo dinero. Para poder pagar o celebrar un convenio de pago. Porque lo que pasa es que el desahucio se lo tienen que notificar
lo que estamos viendo aquí es la parte sustantiva del derecho civil. Aparte está la parte adjetiva, que es el proceso, son los procesos de conocimiento, procesos de ejecución, donde está incluido el sumario de desahucio. Entonces, tiene que haber un procedimiento jurídico legal donde ordenen que usted desocupe su casa, ¿verdad? Donde exista el desahucio. Pero solo así es como una intimidación. Entonces, Licenciado, pero ¿a dónde se va eso? Porque dicen que eso es más que todo en civil, porque yo fui a mediación, fui a la superintendencia, fui al Banco de Guatemala, pero de ellos dice que como es fideicomiso, dice que pueden poner lo que quieran, ahí es como una trampa, la que ellos van poniendo ahí, y uno a ciegas firma. Mire pues, brevemente, en el fideicomiso, la persona otorga su bien en propiedad. Entonces, el fiduciario, que generalmente es una financiera o un banco, se queda en propiedad en fideicomiso de la finca o del bien inmueble y se lo devuelven al momento usted de pagar. Entonces, puede ser que esté así, que esa sea la situación. Habría que ver cómo está su propiedad, si está realmente a su nombre o está ya otorgada en fideicomiso. Si está otorgada en fideicomiso, que eso lo hacen mucho, ¿verdad? Que se efectúa la compraventa, luego se constituye el crédito y posteriormente se adhiere a fideicomiso. Entonces ahí el bien queda en propiedad del fiduciario. Entonces ahí habría que establecer cómo está su casa, si está en propiedad del fiduciario y llegar a un acuerdo con estas personas, tratar de buscar un acercamiento para un convenio de pago. Lamentablemente los intereses a veces son muy fuertes, hombre, y no se puede abonar a capital. Entonces eso es lo que habría que buscar, un acercamiento para no perder el bien y establecer cómo es que está cómo es que está la finca, cuál es la situación en la que tiene, si está todavía a su nombre o está a nombre del fideicomiso. ¿Ya? Sí, ese está a nombre del fideicomiso, licenciado, pero la deuda o sea, si ya no la tuviera, no me estuvieran cobrando, pero gracias a Dios, mire que en medio de tanta injusticia, porque se duplicó el valor y todavía es como que yo voy a volver a pagar, que me están dando de nuevo el crédito. Pero yo digo, porque como le digo, yo lo que no es porque uno se aferre a lo material, porque todo se queda, pero la familia se la pasa llevando uno. El punto aquí es que yo ya tuve acercamiento. Yo pedí que me dieran plazo para reunir el dinero. En ningún lado le dan a uno la cantidad. Uno tiene que irse moviendo. Bendito sea Dios, pues en eso estoy ahorita. Pero la negativa de ellos, o sea, la casa de cobranza es que desaloje. Y el banco, yo hablé con la patoja, no sé, licenciados, si serán licenciados o se hacen pasar, porque hasta la forma en que lo tratan a uno es terrible. Entonces yo le dije a ella que mi súplica era que me diera el tiempo para reunir el dinero, que no pasara de un mes, ¿verdad? Porque parece que eso lleva como también su tiempo, ¿verdad? Para rematar, no es solo de la noche a la mañana, ¿o bien, licenciado? No, todo tiene un procedimiento y tiene que ver mucho el procedimiento administrativo de cada una de las instituciones, ¿verdad? El tiempo en el que se tienen que llevar. En este caso, yo le sugeriría que procurara llegar a un acuerdo de pago, un convenio de pago, para evitar futuros problemas y que se asegurara de cómo está su propiedad, si está a su nombre o está a nombre del fideicomiso.
pero aún Pero así, licenciado, y al cancelar, ¿qué pasa? Si ya no está mi nombre, pero dicen ellos que me hacen una nota donde me dan la cuenta, yo cancelo, ahí mismo me liberan la hipoteca, me voy al registro de la propiedad con mi notario, ahí ya me trasladan el inmueble a mi nombre y tengo que esperar de 1 mes a 2 meses para que ya la pueda yo decidir si la vendo o la hipoteco o me quedo con ella. no, usted lo que tiene que hacer ahí es, al momento de pagar, lo que van a hacer es que primero van a otorgar una devolución del patrimonio fideicometido. Entonces, para que el patrimonio, es decir, su casa, pase a su nombre. ¿Ya? Y Entonces también ahí van a estamos otorgar bien, licenciado. y también van a otorgar la carta de pago para cancelar la hipoteca que tiene Ah, con el bueno. banco. O sea, ahí ya no vuelvo a caer en la estafa, licenciado, ni tampoco, como le digo, yo no estoy anuente a pagar. Yo al contrario, yo lo que necesito es que por lo menos me den 1 mes de plazo. No he recibido carta de desalojo, sino que es la oficina de cobranza la que me ponen día y noche. Mire, ya desocupó, y así me tienen. Sí, no, ahí tiene que hablar con ellos para que se pueda llegar a un acuerdo, ¿no? Porque es que así no es el asunto. Lo que pasa es que la están hostigando para que pague, ¿no? Muchas gracias, licenciado. Y disculpen, compañeros, si salí del tema, pero la verdad es de que uno no encuentra una luz donde pasan este tipo de situaciones y uno no sabe a dónde acudir para que le asesoren, ¿verdad? No, sí tiene razón. Mire, lo que pasa es que ese es un procedimiento realmente muy complicado y un poco alambicado, ¿verdad? Eso, porque eso lo hacen también en algunos casos con las tarjetas de crédito. Solicitan de alguna manera un poco conveniente a veces el pago. Pero lo correspondiente ahí es acercarse y tratar de llevar a un acuerdo, a un pago, ¿verdad? Bien establecido para evitar que pase esto, hombre, porque lo que pasa es que, como le digo, es algo a veces un poco, no, es molesto, ¿verdad? Que estén requiriendo el pago de esa manera, ¿verdad? Que mire que, Licenciado, ¿verdad? usted me viera, a mí me descontroló, yo ya no generé 17 días de dejar de trabajar y andar buscando a dónde se me abren puertas. Yo dejé mi estudio, ahorita primera clase, como usted, en el nombre de Dios no me va a perjudicar esto, pero mire, no solamente era la preocupación mía, ver a mis hijas completamente mal. Y ahorita, gracias a Dios, ya no están pequeñas, ya ahorita comenzamos a organizarnos mejor, ya la economía cambia. Entonces, en el nombre de Dios, yo pienso que esto, como me dicen mi hija, es que no es solo de Dios, pero también en el nombre de Dios, le digo yo, que vamos a salir libradas de este problema aquí, o flotamos todas o nos hundimos todas, Sí, ¿verdad? Y mire, lo de las ahorita, tarjetas de crédito es más sencillo, licenciado, porque eso van a mediación y créamelo que sí les apoyan. Cuando se están cobrando unas elevadas cantidades de intereses en mediación, sí los apoyan, les quitan los intereses y llegan a un acuerdo. Pero en hipotecas no es fácil conseguir ayuda, peor con un fideicomiso y peor Bancafé que ya ni existe. sí, exactamente, como esa cartera pasó a otro banco, ¿verdad? Pero tal vez si busca el acercamiento, tal vez las cosas pueden mejorar, ¿verdad? Y tratar de, de tratar de llegar a un acuerdo, ¿no? Muchas gracias, licenciado. Le agradezco que me haya orientado y les agradezco la paciencia a mis compañeros también. A la orden, Gracias. compañera, ¿eh? Muy bien, compañeros, entonces continuamos con lo de la imposibilidad. Nos habíamos quedado con la imposibilidad total y parcial. La imposibilidad total es cuando la obligación no puede cumplirse nunca. Y parcial es cuando la obligación se ve afectada en parte nada más, ¿verdad? Solo se puede cumplir una parte. Entonces, veamos la siguiente diapositiva. Ahora, ya vimos que el elemento material puede ser posible, tiene que ser posible. Y ya vimos los tipos de imposibilidad que hay,
¿verdad? La imposibilidad originaria, la imposibilidad sobrevenida, la natural, jurídica, total y parcial. Esas son las clases de imposibilidad. Ahora, ¿cuál otra característica debe de reunir el elemento material? Debe ser lícito, compañeros. Debe encontrarse dentro de lo que la ley establece, ¿verdad? Debe ser legal. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que sea lícito? Supongamos que hay una venta de algún estupefaciente prohibido por la ley. Ahí no se puede después alegar, mire, es que fíjese que no me pagó, entonces no puedo ejecutar, porque es algo que no está establecido en la ley, que hay una prohibición. Entonces debe ser legal, debe ser lícito, ¿verdad? Y debe ser determinada. ¿Qué quiere decir que sea determinada? Tiene que establecerse concretamente cuál es la situación en relación al bien, o cuál va a ser el bien exactamente. Les pongo un ejemplo para que esto quede un poco más claro. Resulta que yo me dirijo hacia una venta de electrodomésticos, porque quiero comprar una televisión con acceso a internet, de esas televisiones que están ahora, que tienen muchas aplicaciones. Entonces llego a la tienda de electrodomésticos y digo, mire, ¿cuál es la televisión que usted quiere? Fíjese que no estoy seguro, no sé. Entonces ahí no he determinado cuál es el bien. Entonces no se puede constituir la obligación. Tiene que estar determinado, tiene que ser posible y tiene que estar contenido dentro de lo que la ley establece. Entonces tiene que ser posible, lícito y determinado. Hay una cuarta característica que algunos autores no reconocen, otros sí, y creo que es conveniente mencionarla, porque derivado de que el derecho civil es pecuniario, compañeros, el derecho civil es pecuniario, es decir, todo tiene que reponerse en dinero, daños y perjuicios, ¿verdad? Hay que reparar el daño con dinero. Entonces, todo es en dinero. Entonces, el bien objeto de la obligación, esa realidad material, debe ser apreciable en dinero, ¿verdad? Debe ser apreciable en dinero, por ende debe ser sujeto a una compraventa. Entonces tiene que ser apreciable en dinero. Tiene que ser posible, lícito, determinado y apreciable en dinero. Y el último de los elementos, ya abordamos los elementos subjetivos o personales, el elemento objetivo o material, y por último, el elemento formal o vínculo jurídico. ¿Por qué se le denomina vínculo jurídico, compañeros? Se le denomina vínculo jurídico porque son la serie de características o requisitos que la ley establece para poder formalizar una obligación, para poderla constituir. ¿Qué quiere decir esto? La ley pide ciertas formalidades. Supongamos voy a realizar una compraventa. Entonces, ese contrato donde se está constituyendo la obligación de entregar el bien o de pagar el dinero, el del precio, debe ser constituido en escritura pública, porque debe ser inscrito en el registro correspondiente. No todas las obligaciones deben de ser constituidas en escritura pública, pero en este caso, esa formalidad sí la requiere la ley. Entonces, por eso se le llama vínculo jurídico, porque es la forma que va a tener la obligación,
la forma que la ley establece que la obligación debe de tener, como el caso de la compraventa. Se debe ir en escritura pública, deben de pagarse impuestos respectivos. Entonces, toda esa situación debe estar contenida dentro de la formalidad que la obligación debe de llevar. Entonces, es la forma que la ley solicita, los requisitos que la ley pide para formalizar una obligación. Eso es el elemento formal. Es un elemento bien especial. Entonces, ¿cuáles son los elementos de la obligación? Los elementos subjetivos o personales. El elemento material u objetivo, que debe ser posible, lícito, determinado y apreciable en dinero. Y puede haber imposibilidad originaria, sobrevenida, natural, jurídica, total o parcial. ¿Tienen alguna duda, compañeros? ¿Alguna inquietud de esta situación? ¿Alguna observación? Todo bien, licenciado, gracias. Muy bien, compañeros. Muy bien, compañeros. Entonces, hasta aquí dejaría yo la clase del día de hoy. Entonces, nos veríamos el próximo martes, ya en la clase presencial, compañeros. Que pasen ustedes una feliz noche, compañeros. Que Dios los bendiga. Muchas Entonces, gracias. nos vemos el día de hoy. Compañeros. Gracias.